Recibamos a Marco Barrientos. Desde mi corazón en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno. Bien, vamos a empezar en esta noche con el mensaje. Esperemos que sean bendecidos. Esperemos que sean ustedes, estén listos, estén abiertas su mente, su corazón para escuchar palabra de Dios. Bien, hoy voy a tocar un tema, no voy a contradecirlo, simplemente voy a aclarar. Y vamos a ir directamente al texto que está ahí en Marcos 16:15 para poder empezar este mensaje. A lo mejor voy a hablar un poquito rápido porque nuestros instrumentos no graban más de 25 minutos y pues por ahí si alguna idea se me queda a la mitad, pues ya cuando yo lo revise ya me daré cuenta. Muy bien, vamos a leer Marcos 16:15 para empezar nuestro mensaje de este día. Y les dijo: id por el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Este texto es casi sagrado en todas las congregaciones. Este texto a veces me asombra porque el rigor que se le ha dado a este texto, me asombra porque dentro del cristianismo criticamos a la religión porque con un solo texto hicieron a Pedro portero del cielo. Con un solo texto hicieron a Pedro el cabecilla, el sumo pontífice de la iglesia. Con un solo texto. E igualmente el cristiano con un solo texto, con ese que acabamos de escuchar, que está en Marcos 16:15, que les dice el Señor: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Con ese texto igual hicimos toda una enseñanza. Y ese texto es la razón, es la base, es la causa de que se organicen campañas, eventos, conciertos, funciones. Dentro de esas funciones hay para niños, títeres, ventrílocos, incluso también esos textos mueven a regalar despensas, y detrás de esas despensas va el folletito. Mueven también a regalar cosas, lentes, algún servicio, ¿verdad? Antes de regalarlo se les da el mensaje. ¿Todo por qué? Porque estamos basándonos y descansando en ese texto de Marcos 16:15. Pero no todo es aparentemente bueno. Tiene ciertas contrariedades el ajustarse rigurosamente a ese texto. Y aclaro, solamente es uno el que nos está marcando esa indicación. Y si alguno me puede mostrar a mí, me puede demostrar que hay más textos que respaldan eso que estamos leyendo, me lo hagan saber y estoy abierto para aprender. Pero no he visto ningún otro. Bien, ese texto también tiene ciertas contrariedades. ¿Por qué razón? Porque conocemos de casos, no nos los han contado. Conocemos de casos de varones que han dicho: voy a dejar mi trabajo allá en la fábrica, voy a dejar mi trabajo allá en la oficina, porque escuché al predicador que dijo que teníamos que cumplir la gran comisión, así le han denominado, la gran comisión, de ir por todo el mundo predicando el evangelio, y nos invitó que quien quería seguirlo. Y dicen: voy a dejar todo, porque dicen, el Señor dijo, dejen todo y síganme. Y así de riguroso es la decisión. Pero si a aquel varón se le pregunta: oye, ¿y a tu familia, tu esposa, tus hijos? ¿Quién los va a atender? ¿Quién les va a proveer? Ah, dijo el predicador, dijo el evangelista, que Dios proveerá. Espérame tantito. Dile al predicador que no mezcle ese texto que no tiene nada que ver con esta situación.
El texto Dios proveerá no se aplica que Dios te va a dar cosas materiales. El texto Dios proveerá, que fueron palabras de Abraham cuando iba a sacrificar a Isaac por indicaciones de Dios. Ese texto Dios proveerá se refirió a que Dios iba a proveer el sacrificio. Y lo dijo claramente Abraham, cuando su hijo Isaac le preguntó: Padre, ¿y dónde está el sacrificio? Y hicimos el altar, pero ¿dónde está el cordero? Y esas son las palabras que salieron de la boca de Abraham. Dios proveerá, pero Dios proveerá el sacrificio. Pero nos hemos agarrado de algunos textos para, igual que hay otros por ahí que después los analizaremos uno por uno, que se le dan una mala aplicación, y este es uno de ellos. Dios proveerá. Espérame tantito. A ti te puso Dios como cabeza para que proveas a tu familia. No le dejes esa responsabilidad a Dios. Si Dios te hubiera llamado para ser evangelista, ya te hubiera preparado desde antes. Y no es una decisión repentina. ¿Quién va a proveer de tu familia? Porque dice también el apóstol Pablo, dice el Señor a través de Pablo, que el que no provee ni para los suyos es peor que un incrédulo y ha negado la fe. Y sabemos de casos de varones que se han alejado de la familia, han separadose de sus esposas. Y sabemos también de casos de varones que con ese pretexto de ese texto, sus hijos se han ido al vicio, a la drogadicción, al alcoholismo. Si de por sí los hijos, cuando está el padre, son rebeldes, imagínense ustedes no estando el padre. Sin embargo, hay otros predicadores que balancean muy bien las dos cosas. Tenemos el caso del predicador Paul Washer. Él anda en Sudamérica, él anda en Europa, él anda en todas partes, y sin embargo siempre regresa a su hogar, siempre regresa a su casa, siempre está al pendiente de su familia. Y obviamente su iglesia lo respalda, su iglesia está al pendiente de sus necesidades. Así que no podemos tomar una decisión hacia la ligera únicamente porque ese texto dice: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Vamos a analizar ese texto y nos vamos a dar cuenta si es tal y como nosotros lo hemos agarrado tan estrictamente y tan rigurosamente. A ver si sí nos está diciendo eso. Muy bien. Vamos a ver primeramente un pequeño detalle que no puedo yo demostrar si es cierto o no. En alguna ocasión yo leí acerca de ese texto y los que le siguen, que son los últimos del Evangelio de Marcos, que esos textos fueron añadidos posteriormente. Es decir, no estaban dentro de lo que es el Evangelio, sino que fueron añadidos por alguien posteriormente a cuando ese Evangelio había sido escrito. Eso es lo que yo leí. Pero vamos a suponer que sea así o que no sea así. Ya están ahí las palabras y vamos a aceptarlas que son así. Que eso lo escribió Marcos y que eso es lo que dice el Señor. Bueno, muy bien. Esa es una de las cosas. Otra de las cosas, vamos a leer lo que está antes. Leímos el versículo 15, vamos a leer el versículo 14 para darnos cuenta a quién le está diciendo eso y por qué le está diciendo eso. Y si realmente nos está diciendo a nosotros que tomemos muy rigurosamente ese versículo para llevarlo a cabo. Leemos el versículo 14 de Marcos 16. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón. Fíjense bien en este detalle. Ya está a punto el Señor de ser recibido en el cielo. Ya resucitó, ya se les apareció a 500 a la vez, como dice el libro de Hechos. Pero dice que estaban, ¿cuántos? 11. No eran 11 nada más los creyentes. Porque nos damos cuenta unos días después, cuando viene el Pentecostés, que era 50 días después de la Pascua, vemos a 120 dentro del aposento alto. 120 gentes. Sin embargo, aquí le está dando esas palabras a 11 de ellos. Sabemos perfectamente que el número 12, pues, se quitó la vida. Estamos hablando de Judas. Él se quitó la vida, por eso dice, estando los 11. Nada más los 11, pero no nada más eran 11 los creyentes. Eran muchos más. A los que iban de Jerusalén a Emaús, cuando se platicaba todo eso de la resurrección, y se les apareció en el camino nuestro Señor Jesucristo, nunca les dio esa indicación. Y ellos ya no iban a regresar. Sin embargo, la emoción, se regresaron de nuevo porque escucharon al Señor, pero ellos no se sabe que estuvieran ahí con los 11, porque nada más eran 11. ¿Sí? Entonces, esa indicación que estamos escuchando y leyendo en el versículo 15, de ir por todo el mundo, nada más se lo dio a 11, que eran sus discípulos. Y vamos a brincarnos ahora a los textos posteriores, el 17 y el 18, para ver
otro detalle más de este versículo. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en la mano serpientes, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Esto es por eso de que se piensa de que esos textos fueron añadidos, pero vamos a suponer que sí, los escribió Marcos y ahí está. Muy bien. Fíjense bien en estos detalles. Dios, el Señor, los está capacitando, los está enviando al mundo, pero los está capacitando. ¿O alguno de nosotros expulsa demonios? ¿Alguno de nosotros sana enfermedades? ¿Alguno de nosotros toma cosa mortífera y no le hace nada? Puede ser en alguna circunstancia. Pero esas señales que dice seguirán, se las está dando a los 11. ¿Por qué razón? Porque las iban a requerir. Imagínense ustedes si hubiera mandado a Moisés a Egipto sin ninguna señal, nada más con puras palabras. Faraón se hubiera reído de Moisés, pero por eso Dios le dio no solamente las señales que le dio y hizo obras magníficas, y ni aún así Faraón creía. Pero el Señor a esos 11 los capacitó con estas señales. Y dicho sea de paso, el apóstol Pablo no estaba ahí con los 11, y sin embargo él es el que prácticamente cumplió todo esto que nosotros estamos leyendo. Él anduvo por toda Asia predicando el evangelio, y esas señales que marca, él las manifestó. En una ocasión se le pegó una víbora por allí en un naufragio que tuvo, y allí los nativos estaban esperando que cayera por allí revolcándose o muerto, y Pablo nunca cayó. Pablo fue amenazado, Pablo sanaba enfermos, Pablo resucitaba muertos. Es decir, estas señales Pablo las tenía, e incluso los apóstoles, ¿sí? Y dicho sea de paso que la palabra apóstol es enviado. Nosotros no somos apóstoles, nosotros no somos enviados. La palabra apóstol significa enviado. Estaba con 11, sus 11 apóstoles, les dio esas capacidades, esas facultades, y como dijera Pablo en una ocasión, yo cuando fui a ustedes no fui con palabras de vana sabiduría, sino que fui con demostración del poder del Espíritu de Dios. No solo eran palabras el evangelio, también eran manifestaciones maravillosas. Sanaba enfermos, expulsaba demonios, resucitaba muertos. En fin, una serie de cosas que aquí están marcadas. ¿Algunos de nosotros tenemos esas cualidades, esas facultades? Claro que no. ¿Por qué nos apropiamos de una orden que le dieron a los apóstoles? Pero vamos más adelante, vamos a darnos cuenta de que realmente ese mandato no fue para todos. Y vamos a verlo ahorita. Fíjense bien, voy a complementar con Mateo 28, 19. Mateo 28, 19. Allí voy a complementarlo, voy a leer. Voy a leer desde el versículo 16. Dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Fíjese bien que no es la misma indicación de la que está hablando Marcos. Aquí les está diciendo el Señor: vayan a ser discípulos en todas las naciones. Le está diciendo a ellos. Y cosa curiosa, esos discípulos que ustedes hagan, Él no le está diciendo que hagan más discípulos. No, esos discípulos que ustedes hagan, enséñenles que guarden todo lo que yo les he mandado. Esa es la indicación. ¿No dice acaso nuestro Señor Jesucristo: el que me ama, mi palabra guardará? Pues cuando uno recibe al Señor, lo que pide es que guardemos su palabra. Le dice: vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Y a esos discípulos no les está diciendo que hagan más discípulos, y aquellos otros que hagan más discípulos. No, a esos discípulos que ustedes hagan, mándenles que guarden todo lo que yo les he mandado, que guarden la palabra, que la pongan por obra. ¿Cómo podemos mostrar que realmente eso fue lo que realmente los apóstoles entendieron? Que era para ellos la indicación, que era para ellos la orden. Simple, porque ni Pablo, ni Juan, ni Pedro hacen mención en sus cartas a la gente a que se está dirigiendo, diciéndoles: el Señor está mandando que vayan por todo el mundo a predicar el evangelio. A nadie le dicen eso, a ninguna iglesia Pablo se la dijo. Imagínense ustedes si Pablo les hubiera dicho y ellos hubieran puesto por obra esa orden: manda a Timoteo, y Timoteo, llévale esta carta ya a los Efesios.
O llévasela ya a los Gálatas. Como en las 3 semanas o al mes regresa. Pablo, pues aquí está la carta. ¿Qué pasó? ¿Por qué no se las diste? No, pues es que todos andan por todo el mundo predicando el Evangelio. No hay nadie allí en Corinto, no hay nadie en Galacia, no hay nadie en Éfeso. Obviamente que no. Leamos las cartas y vamos a ver que nunca Pablo les da esa indicación de que vayan por todo el mundo. Por el contrario, les da la indicación de a lo que Dios los ha llamado. Por eso se llama este mensaje: ¿a qué nos llamó Dios? ¿A qué nos llamó? Porque el concepto riguroso de este texto es que hemos escuchado muy seguido, o escuchábamos constantemente, que el Señor nos había llamado exclusivamente a predicar las buenas nuevas, a predicar el Evangelio, no a otra cosa. A eso nos llamó. Y tenemos que convertir a la gente, porque tenemos que presentarle al Señor las almas que ganamos. Y eso se torna una carga. Y eso se torna como algo que dice, pues yo no sirvo para eso. Estamos dándonos cuenta que realmente ese mandato se lo dio a los apóstoles. ¿A quién nos llamó a nosotros? Ahorita vamos a ver. Pero estamos dando las bases de que realmente el Señor eso se lo mostró a sus discípulos. Pero ni Pablo ni Juan le están dando esa indicación a todas las iglesias. No la vamos a encontrar en ninguna parte. ¿Por qué entonces agarramos eso para dárselas de carga a los congregantes? Bien, entonces, eso es lo primero. Lo segundo, si Pedro hubiera entendido que eso fue así, que fuera por todo el mundo a predicar el Evangelio a todos, encontramos una cosa muy curiosa ahí en el libro de los Hechos, capítulo 2, cuando quieran leerlo. Libro de los Hechos, capítulo 11. Fíjense bien en este caso. Pedro no se metía en casa de gentiles, pero en una ocasión el Señor le ordenó que fuera con unas personas que iban a buscarlo y que ya le había dado órdenes allá a un centurión de que fuera a buscar a Pedro al pueblo de Jope. Y el Señor en ese momento le dijo: ve con esos hombres que van a venir a buscarte. Eran gentiles. Fue y con ellos al pueblo de Cesarea y se metió a la casa del centurión. Les empezó a hablar del Señor y cayó el Espíritu Santo sobre aquella gente. Pero cuando se dieron cuenta los judíos, le reclamaron: ¿por qué te andas metiendo en casa de gentiles? Obviamente allí Pedro, si hubiera entendido lo que supuestamente nos dijo a nosotros, no hubiera hecho tanta explicación. Es que yo estaba orando y luego el Señor me mostró así y luego le mostró allá, y no haría falta tanta explicación. Simplemente es que el Señor me dijo ir por todo el mundo a predicarle a toda criatura. Si hubiera ahorrado tanta explicación, ustedes pueden verla ya en el capítulo 11 de Hechos. Les tuvo que explicar todo. No era necesario, ya que el Señor le había dicho ir por todo el mundo a predicarle a toda criatura. Sin embargo, le estaban reclamando: ¿por qué te metiste en casa de gentiles? Él pudo decirles: pues es que el Señor nos mandó a predicarle a todo el mundo. Y podemos ver entonces en estos casos de que no fue eso lo que ellos entendieron, que todos tenían que ir por todo el mundo. De hecho, el apóstol Pablo le llama a Pedro el apóstol de la circuncisión y él el apóstol de la incircuncisión. Es decir, Pablo fue enviado a los gentiles, Pedro fue enviado a los israelitas. Entonces allí nos estamos dando cuenta de que allí hay una bien buena diferenciación, de que ellos no tomaron eso muy a pecho, de decir: no, pues yo, ¿cuál circuncisión? Diría Pedro: pues el Señor me dijo que a toda criatura, gentiles, judíos, griegos. Sin embargo, no fue así. ¿Qué significa? Que ellos realmente o no entendieron bien esa indicación, o ellos entendieron otra cosa. ¿Sí? Bien, entonces, en estos casos, cuando se vuelve una carga, ese texto ya es un problema. Porque cuando nos están exigiendo en la iglesia que tienes que ir, que tienes que participar, que tienes que hacer, que tienes, y si no el Señor te va a demandar que porque no cumples la orden de la gran comisión. Mis hermanos, dejen decirles una cosa: el Evangelio ciertamente se predica y se debe de predicar, pero no es una carga, pero no es una obligación, pero no es un deber. Incluso voy en contra de lo que dijo un gran predicador, que es un deber predicar. Yo no lo considero así. Predicar el Evangelio es un placer. Para Pablo era una necesidad. Decía él: ay de mí si no predico el Evangelio, porque me es impuesta necesidad. ¿Qué estaba diciendo? No estoy a gusto si no predico el Evangelio. Algo parecido que dijo Jeremías: yo decidí callar, cerrar mi boca y no hablarles más de Dios, pero algo dentro de mí estaba ardiendo, me estaba obligando a hablar de Dios, porque era mi satisfacción, era mi deleite, era mi placer. Igualmente, predicar del Evangelio es un placer, es un deleite, porque eso es lo que trae uno dentro. Así como cuando en una plática de amigos hay un mecánico
No lo tienen que amenazar ni lo tienen que obligar a que hable de mecánica. Si hay un doctor, no tienen que obligarlo a hablar de medicina, porque eso es lo que trae dentro. Si hay un cristiano, no lo tienen que obligar a hablar del evangelio. Él va a hablar en el momento en el que se presente la oportunidad y le demanden razón de su fe, él va a hablar. Pero es por lo que es que lo trae dentro. Dice la palabra del Señor. Dice que el hombre del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y de la abundancia del corazón habla la boca. No es un deber, no es una obligación. Es un placer hablar de la palabra de Dios, es un placer hablar del Señor. No tienen por qué amenazar a nadie. Claro está que si a alguien le están preguntando y la plática es acerca de religión, acerca de fe, acerca de por qué será esto, y no habla, quiere decir que no trae nada del Señor en el corazón. Pero cuando se está hablando de una determinada cosa que tiene que ver con Dios, el cristiano es el primero que debe de hablar, y no por obligación, sino porque eso es lo que trae dentro. Eso es lo que está lleno. Espero estarme explicando. Yo, para hablar con alguien de la palabra de Dios, cuando me está preguntando, es un deleite hablarla. Y nadie me está obligando, nadie me está presionando para hablar. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Si estamos llenos de la palabra de Dios, la palabra va a fluir. Y no necesitamos que nos obliguen. Entonces, bien, ¿a qué nos llamó entonces el Señor? ¿A qué nos llamó? Vamos a ver allí en 1 de Corintios 1:2, para darnos cuenta realmente cuál es la razón a la que nos llamó el Señor. 1 de Corintios 1:2. Pablo, llamando a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Vamos a complementar con 1 de Tesalonicenses 4:7. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Ahí está. A eso nos llamó el Señor. Eso está muy por encima de que nos llamó a predicar el evangelio. Nos llamó a santificarnos, a ser santos, porque le dijo a su pueblo de Israel: sed santos, porque yo vuestro Dios soy santo. E igualmente, dice claramente en el Nuevo Testamento, sin santidad nadie verá al Señor. No dice, sin haberle predicado a tanta gente, sin haber ganado tantas almas, nadie verá al Señor. No, sin santidad. Porque hay otro texto que dice claramente: en aquel día me dirá el Señor, pero en tu nombre predicamos, en tu nombre expulsamos demonios, en tu nombre hicimos esto, hicimos lo otro. No los conozco. Sin embargo, dice, sin santidad nadie verá al Señor. ¿A qué fuimos llamados? Dice Pablo, a santificarnos, a apartarnos, a separarnos. Porque Dios es celoso de nosotros. Nos llamó a ser como Cristo, a eso nos llamó. Podemos pasar nuestra vida predicando, no vamos a convertir a nadie con nuestras propias fuerzas. Ahora, ¿para qué el Señor constituyó evangelistas? Díganme ustedes. Dice claramente en Efesios que el Señor constituyó a unos evangelistas. ¿Para qué? Para predicar el evangelio. A otros constituyó pastores. ¿Para qué? ¿Para andar por todo el mundo? No, para cuidar un rebaño. A otros constituyó maestros. ¿Para qué? ¿Para andar por todo el mundo? No. Para instruir, para sacar de dudas, para establecer la sana doctrina. Para eso es, para edificación de la iglesia. Para esto nos ha llamado, a santificarnos. Seguimos. 1 de Pedro 5:10.